Dios es bueno en todo tiempo. Espero que con este testimonio pueda ser alguien bendecido y que lo único que sea exaltado sea Dios. Mi nombre es Katia Mora, vivo en Escazú, asisto a la Iglesia Vida Abundante Norte Cariari. Soy evangélica, acepté a Cristo como mi Salvador a la edad de 8 años. Vengo de un hogar disfuncional, estoy casada y tengo un hijo. Mi vida cristiana fue un ir y venir. Toda mi vida siempre fui lo que comúnmente llaman una cristiana de banca. Siempre he dicho que durante muchos años de mi vida jugué con Dios, porque realmente nunca hubo como un compromiso real con Él, pero siempre hubo un temor hacia Él. Durante todos los años de mi juventud y adultez tomé muy malas decisiones, pero hoy puedo ver que el Señor siempre tuvo un amor fiel y constante conmigo, aunque haya sido muy ingrata con Él. Aunque a lo largo de mi vida tuve momentos difíciles, nunca tuve realmente el compromiso con Dios. En el 2012 tuve un evento que movió mi vida. En una madrugada recuerdo que estaba orándole a Dios y pude escuchar una voz que me decía que así me quería ver postrada, adorándole y buscándole. Y sentí en ese momento que si yo no volvía mi corazón a Dios, Él iba a cortar mi vida. A partir de ese año yo no me he alejado de Dios, aunque siempre hay problemas, crisis, bajones en la fe, enfermedad, etc. Tomé la decisión en ese 2012 de aceptar a Cristo nuevamente, no solamente como mi Salvador, sino lo más importante como lo hice fue mi Señor. ¿Que si ha sido fácil este caminar? No, no ha sido nada fácil. Pero tomé esa decisión de comprometerme con Él y de seguirlo a Él, pase lo que pase. Cuando lo inesperado llega a tu vida y no es una buena noticia. Hace 1 año y 3 meses me encontraba realizando un viaje con mi esposo y en un momento que estaba descansando me toqué una pelotita en la mama derecha. Apenas regresé a Costa Rica, me empecé a realizar los exámenes que correspondían y en ese momento, la verdad, nunca me imaginé lo que estaba a pocos días de empezar a vivir. Debo decir que siempre he sido muy cuidadosa, que me realizaba mensualmente mis exámenes, autoexámenes y que la verdad no padecía nada. Puedo decir que gozaba de buena salud. Tenía un parámetro de que mi papá murió a los 96 años y aún mi abuela tiene 100 años y gozan de perfecta salud, entonces yo creí que yo iba por el mismo camino, gozando de muy buena salud. El resultado de los análisis que me realicé, lo que decían era la palabra malignidad y que era urgente, que me tenía que realizar una biopsia y otra biopsia y exámenes y más exámenes. Todo fue tan rápido que no tuvimos tiempo, mi familia y yo, para digerir tanto duelo como iba pasando. Cuando me di cuenta, en términos de 6 semanas, ya me habían realizado 3 cirugías. Pasé de salidas a tomar café con amigas, a hospitales, punzadas, médicos, exámenes. No podía ni bañarme sola, no podía manejar, no podía cocinar, no podía hacer las cosas cotidianas que cualquier persona hace. Realmente todo fue como un huracán que vino y que devastó mi vida. En esos momentos lo único que podía pensar era que yo no tenía el control, que esa pelotita que yo tenía yo no la podía quitar de mi mama, no podía sacar nada de mi cuerpo, que lo único que sabía era que Dios era el que tenía el control absoluto de mi vida. Muchas veces lo decimos de la boca para afuera, que Dios tiene el control y con eso nos sentimos súper espirituales, pero en realidad no tenemos el control de nada en nuestra vida. En ese momento me sentía como un barco a la deriva, que la noticia que me estaban dando en ese momento era una sentencia de muerte y sentía la muerte prácticamente al frente mío y no quería morirme. Lo otro que sabía y que tenía muy presente en mi corazón era que no le iba a reclamar nada a Dios, nada de lo que me estaba sucediendo. Sabía que por alguna razón Él había permitido que esto pasara en mi vida. Que lo único que le pedía a Dios era que no quería morirme, que tenía propósito de vida, que no quería dejar a mi familia, no quería dejar la vida, que quería ver a mi hijo ejerciendo su profesión hasta verlo casado si fuera posible. Pasé de ser sana y en cuestión
de semanas tenía encima el pronóstico más aterrador, la muerte estaba frente a mí. Cuando me dan la noticia de que tengo que pasar por quimioterapia, por radioterapia, pastillas, exámenes constantes cada 3 meses, por al menos 5 años, ahí sentí que el mundo como que se me venía al suelo. Porque siempre se escucha que estos procedimientos son muy duros, y sí, son muy duros. Solo alguien que lo haya vivido puede saber de qué estoy hablando. Y en el fondo de mi corazón quería brincarme esa etapa y había muchas noches que pensaba que todo esto era como un mal sueño. Recuerdo que un día antes de iniciar con la quimioterapia me postré en la sala de mi casa y le dije a Dios, aquí estoy en este proceso, solamente vamos a estar Él y yo. No sabía por qué me había llevado al desierto. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Realmente me podía visualizar en un desierto. Estaba tan clara que Dios había permitido esto y que Él era el único que me podía dar fuerzas y la paz que tanto deseaba. Bueno, no había más que seguir adelante y someterme al procedimiento. Inicié con un protocolo de quimioterapia, como los médicos lo llaman, de 6 ciclos cada 3 semanas, iniciando el 1 de agosto del 2022. Cuando me ponían la quimio, los primeros 4 días me sentía muy bien, pero luego ahí empezaba a sentirme súper mal. Durante mi proceso de quimio, Satanás fue muy sutil y empezó a atacar mi fe. Llegué a dudar que si era salva, que si me moría me iba para el cielo o no. Fui atacada si realmente Dios existía. Fui atacada en la nutrición. Tenía una tonelada de información buena y mala y empecé prácticamente a tenerle miedo a comer. Que si el azúcar daba cáncer, que si debía seguir una dieta de solo verduras, en fin. Si el cáncer no me mataba, yo me estaba matando solita. La mano de Dios viviendo por fe y la familia en Cristo. Sin embargo, en medio de todo este proceso, en donde estábamos tan abrumados, mi familia y yo, y era un duelo tras otro, y sin tiempo para recuperarme, que si me dejaba el pelo, que se me cayera solo, que si debo raparme, que si las pestañas, que si las cejas, en fin, eran muchas emociones juntas. Sin embargo, Dios siempre estuvo cerca, nunca, nunca, nunca me abandonó. Mandó ángeles, mandó a personas extraordinarias, mi grupo cercano de amigas hicieron un chat para organizarse, para darnos apoyo en oración a mi familia y a mí. Durante el proceso hicieron un rol para acompañarme en cada una de mis citas médicas y que yo nunca estuviera sola, ya que mi esposo pues estaba empezando con un nuevo trabajo y mi hijo estaba terminando su carrera. En medio de tanta montaña rusa de emociones que estaba viviendo, sabía que todo esto que estaba por acontecer tenía que servir para glorificar el nombre de Dios. Que la gente con la que yo me relacionara vieran en el proceso la mano de Dios. Que no solamente fuera un evento médico, sino que algo sobrenatural quedara en el corazón de las personas con las que me estaba relacionando, llámese familia, llámese amigos, llámese vecinos, médicos, iglesia, etc. Antes de iniciar la quimio o la radioterapia, la persona que me acompañaba orábamos por cada medicamento que me iban a poner. Al finalizar cada sesión de quimioterapia tomábamos la Santa Cena delante de todo el personal médico del Hospital Metropolitano, enfermeras, asistentes, recepcionistas, quien fuera. Realmente Dios nos inundaba en esos momentos de una paz completa y esto era realmente un testimonio para las personas que estaban alrededor. Tuve la bendición de llevar todo mi proceso en la parte privada, entonces había más flexibilidad de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo llevar la Santa Cena y orar por los medicamentos. Todas las 6 sesiones de quimioterapia iba una persona diferente acompañándome y estábamos claras de que la persona que me acompañara íbamos a orar por los medicamentos, aunque estuvieran los enfermeros ahí, y pedíamos un momento. Antes de que me empezaran a poner los medicamentos, íbamos orando. Como es la clínica privada, entonces hay cámaras. Entonces ellos veían cuando estábamos alabando al Señor, cuando estábamos orando, cuando estábamos leyendo la Biblia, cuando yo me quebrantaba, cuando decíamos la Santa Cena,
porque después de las quimios, que durábamos más o menos unas 3, 4 horas, después teníamos un tiempo en donde poníamos una mesa, poníamos los elementos para hacer la Santa Cena, orábamos y todo eso lo estaban viendo, todos, los médicos, las enfermeras, el farmacéutico, todos. Y todos sabían desde el día 1 que las personas que llegábamos ahí eran evangélicas. Poníamos música, entonces la gente que estaba alrededor, digamos, en los cuartitos, a la par, escuchaban la música. Recuerdo que un día una de las personas que me acompañó, una enfermera se acerca donde ella y Dios permite que oráramos por ella. Oráramos por ella y esta persona le da una palabra a esta enfermera y ella se quebrantó y fue increíble, o sea, porque yo siempre dije, yo no voy a negar mi fe, yo no voy a negar a Dios, donde yo quiera que ella vaya, sea al hospital público o sea a la clínica, porque también lo hice en el hospital público una parte, siempre yo era como poniendo aquí, soy hija de Dios. Entonces yo tenía que de alguna forma marcar o impactar a la gente. Cada vez que yo iba para la quimio era guerrear en oración, cuando estaba en la radio, cuando me operaban, era impactar en el tema de oración. Se acercaron personas con las cuales nunca había tenido contacto. Se pusieron a mis órdenes, me llevaban comida, regalos, flores, me sacaban a comer, etc. Tuve el mejor cuidado médico, los mejores especialistas, las mejores atenciones. Mi esposo desde hacía 4 años no tenía trabajo y el día que me dicen que tengo malignidad, ese mismo día a mi esposo le están dando un trabajo. De verdad que Dios mandó la provisión para poder tener el mejor cuidado médico. Dios realmente es maravilloso. Tenía muchas personas dentro y fuera del país orando, emisoras, chats, iglesias, aún sin conocerme. Mis vecinas se organizaron para asistirme por si algo me pasaba. Dios siempre me mandó a alguien cerca, nunca me dejó sola. Realmente fue sobrenatural todo lo que Dios iba haciendo y cómo estaba mostrando su amor incondicional para conmigo, aún desde antes de que yo naciera. Muchas veces no podía leer la Biblia, lo que hacía era más bien escucharla. Sabía que lo único que podía alimentar mi espíritu era su palabra. Sabía que estaba tocando fondo y que por alguna razón Dios lo había permitido. Y cuando estás en esos momentos en que no vales un 5, en donde lo que creemos, lo queremos saber todo, pero no sabemos nada, en esos momentos en donde solo estás a solas con tu Creador, te das cuenta que como seres humanos somos tan pequeños, tan insignificantes, que solo podemos ver al cielo y decirle, Señor, aquí estoy en el desierto. En uno de esos momentos, en mi soledad con Él, pude sentir el abrazo de Dios que me tomaba para caminar de la mano juntos. En mi segunda quimioterapia, Dios me permitió, no sé cómo llamarla, si fue una visión, una revelación o una introspección que fue a mi corazón y pude ver a una mujer como la bruja del cuento de Blancanieves. Así fue literal, una mujer fea por dentro, una mujer llena de rencores, de cargas, con un saco de cosas que muchas veces jalamos, falta de perdón, orgullo, resentimientos, amargura, que eso me impactó mucho, que Dios me permitiera poder ver mi corazón, de ver cómo estaba mi corazón y de verdad me vi así como la bruja del cuento de Blancanieves, con la nariz larga, toda fea y yo decía, tal vez era muy linda por fuera, pero por dentro era un asco de persona. O sea, estaba llena de odios y no digo que hoy soy perfecta, pero estoy en un proceso. Por lo menos hoy día puedo identificar más lo que había ahí, ¿verdad? Sabía que Satanás me había robado muchas cosas, mi esencia, mi identidad en Cristo, mi ADN. Como dice su palabra en Juan 10:10, que Satanás vino solamente a matar, robar y destruir. Yo creo que de verdad, y lo digo de corazón, que si yo no hubiera pasado por esta prueba, por este desierto, muchas cosas de mi vida no hubieran cambiado. El sentirte tan cerca de la muerte y el sentirte de que puede ser una estadística, que puede volver el cáncer, pueden muchas cosas o me puedo morir de otra cosa. Entonces ahí es cuando sentís como que tu vida, la vida humana es tan frágil, es tan que hoy estamos y mañana no lo sabemos. Entonces
si en mí no hubiera pasado una prueba de esta dimensión, posiblemente yo seguiría jalando todo lo que yo jalaba. Si yo tuviera en este momento a Jesús al frente mío, yo creo que yo le diría gracias por acompañarme, gracias por permitirlo, gracias por amarme, gracias por mostrarme ese amor incondicional. Mi vida cristiana fue un caos, o sea, yo jugaba con Dios, o sea, si pasaba un evento malo, buscaba una iglesia y si no, ya me alejaba y hacía cosas que tomé muchas malas decisiones durante mi vida, pero siempre el amor de Dios estaba ahí, hasta que en el 2012 pasa ese evento que hizo reaccionar mi vida y ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que comprometerme con Dios. Pero si no hubiera pasado una cosa de estas, de verdad, emocionalmente, yo seguiría jalando un montón de cosas y tal vez, porque habían cosas en las cuales yo no estaba dispuesta a soltar. Yo no que las iba a soltar, yo no las quería soltar. Sabía que tenía que perdonar, por ejemplo, pero no quería perdonar. Sabía que tenía que ser menos orgullosa, pero no quería dejar el orgullo. Sabía que había amargura, pero algún día, no sé, que eso era lo que pensaba. Y cuando pasa este evento es fue como un golpe en seco, donde tengo que hacer cambios en mi vida completamente. Si algo he aprendido en este proceso es que muchas de las enfermedades que tenemos tienen una raíz emocional. Dios hizo el cuerpo tan sabio que por alguna razón, por algún lado, va a somatizar la enfermedad. Dios permitió que todo este proceso del cáncer lo hizo para purificarme. Cristo es el maestro de los maestros. Ahora soy más consciente de cosas que debo ir cambiando, mejorando, pero sobre todo mejorar mi relación con Cristo. En esos momentos de dolor supe que en algún momento Dios me iba a permitir que pudiera contar mi testimonio para su gloria. Así que cuando me pidieron que si pudiera colaborar contando el testimonio, no dudé, porque no puedo quedarme callada y poder contar las bondades de lo que Dios ha hecho a lo largo de mi vida. Hay un pasaje que dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor, que es el Salmo 118, 17. Hubo otro pasaje que Dios me regaló en medio de todo este proceso, que es Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. ¿Qué quiere decir me levantará como las águilas? Que Dios nos da la capacidad de levantarnos como águilas, es volar por encima de las dificultades. Dios nos da la capacidad de estar sobre los problemas y no por debajo de ellos. Sanando mi corazón, aprendiendo a vivir, y el perdón es clave. Ha sido necesario el dolor porque ahora valoro más lo que Dios ha hecho en mí. Puedo ver su infinito amor por mí aún Él respetando mis malas decisiones. Él siempre estuvo ahí cerquita. Puedo decir que no soy perfecta, que sigo en un proceso de sanación, tanto física como emocional, y que su obra no está terminada en mí ni en mi familia, pero hoy soy más consciente de mi dependencia total y absoluta hacia Él, que en el proceso he tenido que morir a muchas cosas. Para muchos serán cosas vanas e insignificantes, pero para mí eran importantes. Dios ha tenido que pasarme por el fuego para poder moldearme y poder morir a muchas cosas. Por supuesto que me ha dolido. No queremos sufrir y no queremos cambiar nada, pero Dios conoce nuestro futuro y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso permite algunas situaciones en nuestras vidas. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, cambiaría muchas cosas de mi vida. Una sería lo más importante, mi relación con Dios. Dios nos ama tanto que nos forma. Y en mi proceso yo sabía que entre más resistencia pusiera, iba a ser peor el desierto. Sabía que tenía que ponerme liviana a lo que Él quisiera hacer conmigo y con las personas que estaban a mi alrededor. Nadie sabe cuándo es el último día que nos llame Él a su presencia. Pero cuando te dan una noticia como estas, sabemos los sobrevivientes de cáncer que estamos un poquito más cerca que el resto. Hoy día estoy más consciente de mi muerte y de que la vida es un pestañazo y que muchas veces lo decimos como una muletilla, pero no creemos que nos vaya a pasar a nosotros. A otros sí, pero a mí no. Un día a la vez y la mujer en proceso. Aprendí que debo vivir un día a la vez, que el pasado ya pasó
y que ya no hay vuelta de hoja, que lo que existe es el perdón de Dios. Eso dice su palabra, que Él perdona nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1:9, que los confesemos, que Él nos perdonará porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. En Miqueas 7:19 dice que Dios arroja nuestros pecados a las profundidades tan profundas del mar que éstas desaparecen de nuestra vista y que nadie las puede alcanzar. El futuro no lo sé, no lo conozco, solo Dios lo conoce. Un 28 de mayo del 2022 creí estar súper sana y el 29 de mayo del mismo año, un día después, tenía cáncer. ¿Qué es lo que aprendí? Que solo tengo el ahora y el hoy, que lo que viva hoy no lo voy a vivir igual mañana, que el arroz que yo haga hoy no me va a quedar igual, posiblemente me quede con más o con menos sal, que todos los días deben ser especiales, porque puede ser el último día que debo maravillarme por todo lo cotidiano, que debo sentirme bendecida con la familia que tengo, con las personas a mi alrededor, con lo que Dios me supla para comer, porque pasé muchos meses en que no podía comer. Ahora quiero como hacer todo el ejercicio que pueda porque antes no podía moverme. Ahora quiero salir porque antes no tenía movilidad ni siquiera de poder manejar. No podía solearme, casi no podía caminar, no podía manejar. Quiero disfrutar lo que antes no podía disfrutar. Quiero reírme más de la vida o hasta de mí misma. Quiero conocer más de la presencia de Dios y poder testificar en cada lugar que me encuentre. Que la gente pueda ver algo diferente en mí, que puedan ver a Dios. Yo quiero seguir impactando con mi testimonio, con mi vida, que con la persona que yo me relacione puedan ver algo diferente en mí. Tal vez ya físicamente no soy la misma, pero lo único que deseo es que mi mirada sea hoy limpia, sea sana, que no solamente por el tema del cáncer, sino hasta emocionalmente, que puedan ver a una Katia renovada, a una Katia diferente, que puedan ver a Cristo reflejado en mí. A veces es muy difícil poder decir algo y que alguien lo experimente por lo que uno ha pasado, ¿verdad? Pero si algo puede servir mi experiencia y lo que yo he vivido, independientemente de lo que vaya a pasar una persona, y si aman a Dios, busquen de Dios de verdad, de corazón, porque es la única forma, el único asidero, el único refugio, la única esperanza para poder pasar toda nuestra vida. Que si problemas van a existir. Que si situaciones, crisis, enfermedades, sí, porque es parte de nuestra humanidad. Y Cristo mismo lo dijo, o sea, en la vida van a tener aflicción, o sea, nunca nos prometió una vida color de rosas. Yo me lamento hoy día por los años que desperdicié en mi juventud, porque mi vida pudo haber sido otra, en Cristo, en una iglesia. Dios permitió todas esas etapas diferentes de mi vida para posiblemente ser la mujer que soy hoy. Porque tal vez si no hubiera pasado por todas las cosas que yo pasé, tal vez el cáncer tal vez me hubiera derrumbado. No hubiera tenido la fuerza para vivir lo que viví. Tenés que ser valiente para vivir una cosa de estas. Tenés que tener agallas porque hay momentos en donde estás con dolor, en donde tus fuerzas caen, tanto físicas como emocionales como espirituales. Cuando fui atacada en mi fe, fue muy difícil porque yo me empecé a cuestionar un montón de cosas. Y yo decía, si me muero, si esto, y que si Dios existe realmente. Aprendí que debo sanar mi corazón diariamente, no dejando que la amargura haga raíz en mi corazón. El perdón es clave. Aprendí que los abrazos son terapéuticos, que son sanadores, que el hablar y expresar nuestras emociones y sentimientos es necesario. Aprendí que debo vivir más momentos de paz y armonía. Aprendí que las relaciones de amigos son importantes, como dice Proverbios 18:24. Aprendí que Dios es especialista en sorprendernos y chinearnos con aquellas cosas que Él sabe que son importantes para nosotros. Él es especial. Quisiera poder contar tantas cosas que Dios hizo en donde me mostró su amor y su cuidado. Y no solamente para mí, sino para mi esposo, para mi hijo y para las personas que estaban a mi alrededor. Lo último que les puedo decir es que permanezcan y que no abandonen cualquier proceso que estén viviendo, porque el único que va a ser glorificado es Dios. Permítanle a Dios
que Él muestre su amor por cada uno de ustedes en medio de la prueba. Permanezcan en la promesa de Dios. Que Dios los bendiga.